Bien, buenos días, estimados estudiantes. Les voy a compartir el siguiente video. Lamento no haber estado con ustedes. Tengo una cita médica en breve y me atrasé, la verdad. Entonces, les mando este video. Es de la clase del día de hoy. Espero que les sirva para comprender los temas que teníamos que ver el día de hoy, que son división de un segmento en una razón dada y área de polígonos. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Resulta ser que si ustedes tienen un segmento de recta, bueno, vamos a ver, el tema es división de un segmento en una razón dada. Y aquí la idea de este tema, la idea principal es que tú te preguntes, ¿cuántas veces cabe un segmento en otro? Imagínate que tienes dos puntos, ¿sale? El inicio y el final de un segmento. Y sobre él está un punto, ¿sale? Este punto está dividiendo al segmento. La pregunta es, ¿en qué razón lo divide? Más al rato vamos a ver de dónde sale esta fórmula, pero la fórmula que se utiliza es para la razón, ver cuántas veces cabe el segmento AP en el segmento PB. Entonces, básicamente es la comparación entre las dos longitudes de los segmentos. Entonces, si tú comparas cuántas veces cabe el segmento AP en el segmento PB, te puedes dar cuenta, bueno, obviamente la figura es relativa, pero pues más o menos vamos a hacer de cuenta que si ustedes tienen este segmento, lo cortan con una tijera y luego lo pegan acá, pues se pueden ver que aproximadamente cabrá dos veces, ¿no? Entonces podríamos decir, ustedes aquí lo que tienen que hacer para hacer la comparación es una vez teniendo el segmento más pequeño, ya sea AP o PB, tomarlo como la unidad. En este caso, AP es más pequeño, es un segmento más pequeño que PB. Entonces, este lo tomamos como la unidad, el de arriba, y vemos cuántas veces cabe en el segmento PB. En este caso, cabría 2. Luego, la razón en la cual divide este punto, este segmento, pues es 1/2. ¿Y para qué nos va a servir esto? Resulta ser que si ustedes, imagínense, tienen por ahí, resulta ser que un avión sale de una ciudad A hacia una ciudad B, pero en el transcurso se pierde en el punto P su señal. Entonces, la pregunta es, ¿qué coordenadas tiene el punto donde se perdió el avión? Entonces, la idea va a ser que nosotros, a partir de conocer los extremos, las coordenadas de los extremos de este segmento, logremos encontrar las coordenadas de este segmento donde se nos perdió el avión. Entonces, conociendo la razón en la cual pues justamente se perdió el avión. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo de calcular la razón. Aquí sería la comparación entre el segmento AP sobre el segmento PB. Y nos preguntamos, ¿no? Primero vemos la longitud de los dos segmentos. El segmento AP tiene esta longitud y el segmento PB tiene esta otra longitud. Vemos que el segmento AP cabe una vez nada más en el segmento PB. Entonces, 1 a 1, ¿sale? Y esto sería la razón 1. Resulta ser que si ustedes son observadores, el punto P queda exactamente en medio del segmento. Cuando la razón vale 1, el punto se convierte en algo que conocemos como el punto medio. Y entonces encontrar sus coordenadas, ahorita vamos a ver de qué manera se hace. Entonces, podríamos tener esta otra situación que nosotros, ahorita lo que estamos haciendo es intentar que ustedes vislumbren de dónde salen las razones. Podríamos tener esta situación donde el punto P queda fuera. Acuérdense que lo que vamos a hacer en una razón es la comparación de las longitudes de estos dos segmentos, PB, AP sobre PB. Y entonces, si ustedes observan, AP se refiere a esta partecita y PB se refiere a pues toda esta parte, desde aquí hasta acá. Entonces, tomamos como unidad el segmento AP, 1, y vemos cuántas veces cabe en el segmento PB, pero PB es todo esto, entonces cabe una, de aquí a aquí una, de aquí a acá otra y de aquí a acá otra. Entonces sería 1 a 3. Y como el P se encuentra fuera del segmento, porque realmente el segmento va de A a B, entonces se le pone un signo negativo. Eso significan las razones negativas. Si nosotros tuviéramos este otro ejemplo, tendríamos que calcular la razón de AP sobre PB.
Entonces, si nosotros tenemos que AP es todo este segmento, desde aquí hasta acá. Y PB se refiere solamente a esta parte del segmento. Entonces, el más pequeño es PB, lo pongo como la unidad y veo cuántas veces cabe desde A hasta P. Entonces, vemos que cabe 1, 2, 3. Entonces, sería así. Y como el P se encuentra afuera, sería así de esta manera, menos 3. ¿Sale? Entonces, la noción de este tema, esto es muy importante, que ustedes sepan identificar las razones negativas, que significa que básicamente el punto está fuera del segmento, está fuera del segmento. Y las razones positivas que indica que el punto queda adentro del segmento. Entonces, estas son razones negativas. Y estas son razones positivas e indican pues que el punto se encuentra dentro del segmento, ¿sale? Entonces ustedes vayan haciendo sus anotaciones. En la guía también viene, bueno, no viene así de explicado, pero espero que les sirva lo que les estoy comentando. Entonces, vamos a ver en el plano cartesiano. Ahorita lo vimos ya de forma lineal, cómo se hacen las comparaciones, pero ahora vamos a imaginar, ahora sí, que de este punto a este punto va nuestro avión. Bueno, vamos a moverlo tantito. Bueno, ahí más o menos. Entonces, de este punto a este punto, del punto A al punto B va nuestro avión. Imaginemos que ya conocemos las coordenadas del punto A. Esto nos los tienen que dar. Le pongo X1, Y1. Y el valor B, el otro extremo, tiene coordenadas X2, Y2. Y queremos determinar las coordenadas del punto P. Vamos a poner aquí de rojo el punto P, donde se nos perdió justamente el avión con coordenadas X, Y desconocidas. Queremos determinar las coordenadas de este punto que está dividiendo a este segmento de recta. Entonces, resulta ser que si ustedes pues realizan esta construcción, si ustedes bajan, bueno, se dice proyectar cuando ustedes bajan un segmento del punto A sobre paralelo al eje de las X y luego proyectan también esta otra parte, se forma este triángulo y al mismo tiempo hacemos con el punto B, proyectamos hasta acá y también esta parte. Entonces, como ustedes pueden observar, se están formando dos triángulos, el triángulo número 1 y el triángulo número 2. Entonces, estos dos triángulos, aunque no lo parezca, son triángulos pues semejantes. ¿Por qué razón son semejantes? Bueno, si ustedes observan, el ángulo que se encuentra aquí con el ángulo que se encuentra acá son exactamente iguales. Por ser ángulos correspondientes, aquí trazan una paralela cortada por esa secante, son ángulos correspondientes, son iguales, y el ángulo que se encuentra en esta parte de arriba con este ángulo de acá también son exactamente iguales. Entonces, ¿por qué razón? Porque si ya los triángulos son de 90 grados y tenemos un ángulo que es igual por ser ángulo correspondiente, pues el otro no le queda más que ser igual. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo número 1 es semejante al triángulo número 2. Entonces, con esta razón de semejanza, ustedes saben que en la semejanza de triángulos, si ustedes dividen la medida de uno de los lados del triángulo y la comparan o la dividen sobre la medida del lado que le corresponde en el otro triángulo, siempre les va a dar una constante, la constante de semejanza. Entonces, en este caso, ustedes noten, aquí vamos a poner otro valor, otro nombre, C, y acá vamos a poner otro nombre, D, al punto de la esquina de cada triángulo. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer el comparativo, si yo divido el segmento, bueno, vamos a hacerlo así. Si yo divido el segmento AP, o sea, tomo este segmento de recta de aquí a acá,
y lo comparo con quién, con el mismo segmento que le corresponde al triángulo, pero en el triángulo mayor, es decir, el segmento PB. Esta era justamente la razón que estábamos trabajando en la diapositiva anterior. Entonces aquí, esta razón tiene que ser exactamente igual a que si yo divido la base, que es segmento AC, sobre la base del otro triángulo, que es el segmento PD. Al mismo tiempo, esto tendrá que ser igual si yo divido la altura del triángulo pequeño, que es el segmento PC, sobre el segmento BD que le corresponde en el otro triángulo. Entonces, al realizar estos comparativos, yo puedo observar a simple vista, me puedo empezar a preguntar cuánto mide el segmento AC. Si yo nada más considero, digamos, de alguna manera, este par de igualdades, a eso se le llama proporción. Si yo considero esta proporción, es una igualdad de razones. Si yo considero esta proporción, digo que el segmento AP sobre PB sería entonces igual al segmento AC sobre el segmento PD. Pero si ustedes se fijan, bueno, esto ya lo llamamos razón hace ratito, así la definíamos la razón acá, como la división del segmento AP entre PB. Entonces, esto ya va a ser R, pero por otro lado, el segmento AC, que es esta parte de abajo, va a ser la medida de esta base, de este triangulito. Pero ¿cómo podemos determinar esa base? Si ustedes se fijan hasta aquí, por tener esta coordenada acá arriba, corresponde X. Y en esta parte correspondería a X1. ¿Sale? Entonces, este segmento de aquí a acá, que corresponde a este mismo que está aquí acá, sería la diferencia de X menos X1. ¿Sale? La base AC me diría X menos X1. Y si nosotros medimos PD, vamos a medir PD, o sea, la base del otro triángulo. Hasta acá, sobre el punto D, vemos que es la misma coordenada X2. Estamos a una altura X2. Acuérdense que para poner esta coordenada B, se pone primero X2 y luego Y2. Entonces tenemos X2 y X2 va a corresponder, bueno, esta partecita de aquí va a ser la diferencia entre quién. No sé si ya lo vieron. Va a ser la diferencia, esta parte de aquí, va a ser la diferencia entre X2 y X. ¿Sale? Entonces, si yo a X2 le quito X, pues ya me queda la base del triángulo mayor, del triángulo 1. Entonces, luego concluyo que R es igual a X menos X1 sobre X2 menos X. ¿Sale? Entonces, estoy igualando esto con esto. De aquí que, acuérdense que me interesa encontrar la coordenada X de mi punto que divide el segmento. Entonces, vamos a pasar todo el denominador al otro lado multiplicando. Voy a poner un entonces de que aquí sigue. Y me quedaría R por X2 menos X es igual a X menos X1. Entonces, al multiplicar, voy a continuar acá por la falta de espacio. Entonces, al multiplicar R por X2 y R por X, me quedaría entonces RX2 menos RX es igual a X menos X1. Ya casi termino, solamente necesito juntar esto con esto, que son términos semejantes, y pasar este al otro lado. Entonces voy a poner aquí RX2 más X1, porque está restando este X1, lo paso sumando, y junto las X. Esta X la dejo aquí en su lugar y muevo este para acá como positivo, más RX. Luego, aquí factorizo. El factor común entre estos dos términos es X y me quedaría RX2 más X1 igual a X por 1 más R. O lo que es lo mismo, bueno, ya una vez que tengo esta expresión, la voy a copiar. La voy a copiar y me la voy a llevar a otro lugar para que no quede tan amontonado el procedimiento. Entonces, ya que tengo eso,
Bueno, nos quedaría entonces que si nosotros despejamos 1 más R, está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo para ya dejar la X sola, que es la componente en X del punto que divide. Entonces, nos quedaría aquí acomodando en orden alfabético, X1 más RX2 sobre esto que va a llegar dividiendo 1 más R. Y esto es igual a X. Entonces, de esta manera estoy obteniendo la componente en X de del punto que divide. Entonces, conclusión, para obtener, estamos buscando este punto XY, el que divide al segmento. Y entonces, pues nos quedaría en su coordenada en X, sería X1 más RX2 sobre 1 más R. Entonces, el otro se saca de manera similar. Tendrían ustedes que ocupar esta misma expresión, pero con esta de acá. Y bueno, pues así obtendrían la coordenada en Y del punto, que sería Y1 más RY2 sobre 1 más R. Ustedes lo pueden checar en su guía. Bueno, entonces, en conclusión, pues esta sería la fórmula para determinar las coordenadas del punto que divide el segmento en una razón dada. Y en particular, bueno, pues vamos a concluir entonces. Ya se les pudo haber dicho, de hecho, si ustedes tienen un segmento AB cuyas coordenadas para el punto A es X1, Y1 y para el punto B es X2, Y2, entonces las coordenadas del punto P de la forma con coordenadas cartesianas X, Y desconocidas, ¿sale? Que divide al segmento AB en una razón dada de la forma R igual a segmento AP sobre segmento PB, se determina para el caso de X, se determina como X1 más RX2 sobre 1 más R. Y para el caso de Y, se determina como Y1 más RY2 sobre 1 más R. Aquí la cuestión, y yo les decía hace rato cuando iniciamos a hablar, cuando iniciamos la charla, les decía yo que si ustedes tienen un punto exactamente a la mitad, la razón vale 1. Y les decía que este es un punto muy, muy importante que ustedes aprendan a dominar. Entonces, vamos a hacer énfasis en este punto medio que les decía yo. Entonces, acuérdense que los puntos medios son un caso particular de un punto que divide a un segmento exactamente a la mitad. En una razón dada, la razón es 1. Entonces, el punto medio lo obtenemos cuando R es exactamente 1. Entonces, al sustituir ese R igual a 1 en la expresión anterior, quedaría que cualquier punto medio es de la forma X1, como R vale 1, 1 por X2 es X2 sobre 2, y Y sería igual a Y1 más Y2 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque 1 más 1 da 2. Entonces, tenemos este punto medio con estas coordenadas. Entonces, todo punto medio, denotado de la forma PM, está dado por estas coordenadas. Simplemente se suman las coordenadas de los extremos se suman las abscisas de los extremos y se divide entre 2 para sacar la coordenada de las abscisas del punto medio, y para sacar las ordenadas del punto medio, pues igual es el promedio de la suma, es el promedio de las ordenadas
que de los extremos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que les quede más claro este tema. Resulta ser que si nosotros tenemos, bueno, permítanme aquí tantito. Si nosotros nos piden las coordenadas del punto que divide el segmento con extremos A 3 menos 1 y B 7, 15, ustedes de hecho, pues si saben usar GeoGebra, pueden pues graficar, ¿no? En la aplicación geogebra.org, sin necesidad de instalarla en su computadora o en su dispositivo. Entonces nada más ingresan esta dirección al ordenador y entonces tenemos, a ver, tendríamos las coordenadas 3 menos 1, esas las pueden ustedes insertar en GeoGebra. De esta forma, abren un paréntesis y escriben 3, menos 1, ¿vale? Y la otra coordenada, pues que es 7,15. Y bueno, aunque no se ve el punto, pues pueden hacer más pequeño con la lupa este segmento y entonces pues podemos unir en GeoGebra este segmento. Por aquí deben de tener la opción. Aquí está, segmento, y seleccionan el punto y Entonces, aquí está el segmento que vamos a dividir. Nosotros necesitamos encontrar las coordenadas del punto que divide a este segmento en la razón 3/5. Es decir, el segmento AP, que está representado por, bueno, 3 veces el segmento AP, cabe 5 veces en el segmento PB. Entonces, eso significa, y vamos a aplicar simplemente la fórmula anterior, nos están pidiendo claramente las coordenadas del punto X, Y. Entonces, para determinar esto, ya vimos que este punto que divide la razón dada es con esta fórmula, coma, Y1 más R, Y2 sobre 1 más R. Entonces, sustituimos, vamos a sacar el valor de X, sustituimos en esta expresión con los datos que ya nos da el problema. Aquí los datos claramente son estos. Este es X1, este es Y1, este sería el X2, este sería el Y2 y esta es la razón, ¿no? Entonces, sustituimos, vamos a poner el valor de X1, que es 3, más R, que son 3/5, por X2, que vale 7, sobre 1 más 3/5. Entonces, eso sería 3 más, eso tiene denominador 1, 3 por 7 es 21/5. Se hace la multiplicación de fracciones, 3 por 7 y abajo 5 por 1. Y en la parte de acá, pues también hacemos la suma de fracciones. Pueden multiplicar los denominadores. 1 por 5, 5, y luego de forma cruzada, 5, 1 por 5, 5, y 3 por 1, 3. Entonces, nos quedaría de esta manera. El X sería 3 más, 3 más 21/5 sobre 8/5. Y bueno, aquí hacemos la suma de fracciones, denominador 1, multiplicamos los denominadores, 1 por 5, 5, 3 por 5 es 15, más 21 por 1 es 21, sobre 8/5. Y sumamos, 15 más 21 son 36, me parece, sobre 5 sobre 8/5. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente, pues hacer el extremo con extremo, medio con medio, 36 por 5, es la división de fracciones, sobre 5 por 8. Simplificamos los 5 y nos queda 36 entre de 8, ¿sale? Y eso, pues, ¿cuánto nos daría? Al dividir 36 entre de 8, podemos hacer con la calculadora.
nos daría 4.5. Entonces, esta es la abscisa del punto que divide en una razón de 3/5 al segmento AB. Y pues faltaría calcular el valor de Y. Para calcular el valor de Y, acuérdense que se usa esta fórmula, Y1 más RY2 sobre 1 más R. Y entonces, pues nada más hay que sustituir. Perdón. Bueno, entonces vamos a proceder a sustituir los valores de Y1 y Y2. Acuérdense que estos valores los vamos a sacar justamente de las ordenadas de nuestros extremos, que en este caso Y2 vale 15 y Y1 valdría -1. Entonces sustituimos, nos quedaría -1 más R, bueno, R en este caso ya no los dan, que es 3/5. Sustituimos 3/5 de 15. Déjenme ver los datos para corroborar. 3/5 de 15 sobre 1 más R, pero R es 3/5, ¿no? Entonces, realizamos la suma. De hecho, ya la suma de abajo, 1 más 3/5, pues ya la habíamos hecho. Nos daba justamente 8/5. Entonces, nos ahorramos esa parte de abajo, 8/5. Y la parte de arriba nos quedaría -1 más, el 15 tiene denominador 1, luego decimos extremos por extremos, sería 3 por 15, 45 sobre 5. Entonces, esto nos daría -1 más 45 entre 5 es 9 sobre 8/5. Y entonces, esto me quedaría -1 más 9, sería -8. -8 tiene denominador 1. Sobre de 8/5, hacemos extremo por extremo, 5 por -8. Y luego 1 por 8. Simplificamos los que son iguales y nos quedaría -5 entre de 1, lo cual nos da -5. Por lo tanto, se concluye que las coordenadas del punto para X está dada por 4.5 y para Y sería -5. Entonces, si nosotros trazamos esto en GeoGebra, 4.5 5. Entonces, vean que el punto C, que en este caso, pues vamos a renombrarlo. Vamos a ver si puedo cambiarle aquí a P. Ahí está. Este punto P es el punto que nosotros andábamos buscando. Vamos a poner otro colorcito para que se distinga. Y entonces, ese es el punto que divide a este segmento en una razón de 3/5. De hecho, si ustedes calcularan, déjenme ver si puedo calcular aquí la distancia, entre distancia. Si ustedes calcularan la distancia entre A y P y esta distancia con la fórmula que ya vimos en la clase anterior, la dividieran entre la distancia del punto P a B, entonces les daría 0.6. 0.6 es el equivalente a 3/5. Si ustedes dividen 3 entre de 5, pues les da 0.6. Entonces, justamente eso es lo que nos dicen, la razón, el segmento AP, la longitud del segmento AP entre la longitud del segmento PB debe de ser 3/5. Y lo comprobamos. Ustedes, calcular la distancia entre A y P, pues sería aplicar la fórmula raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pero con GeoGebra lo podemos hacer de esta manera. De hecho, les recomiendo que para que cuando calculen sus distancias, pues vayan corroborando en GeoGebra si sus resultados son correctos aplicando esta fórmula de la distancia. Ponen las coordenadas de sus puntos y ya van viendo. Eso solamente para comprobar que sus resultados estén bien. Bueno, entonces ese es calcular pues calcular un punto que queda en una razón dada. Ya vimos que las razones negativas, si la razón fuera negativa, entonces el punto estaría fuera de. Entonces, bueno, aquí vamos a escribir otro ejercicio. Determina
las coordenadas del punto medio del segmento 2,1, B con coordenadas 8,3 u 8,-3, así. Entonces, vamos a calcular las coordenadas del punto medio. Acuérdense que esto está muy sencillo. Las coordenadas del punto medio ya vimos hace ratito que quedaban de esta manera. Un punto medio se define de esta manera como el promedio de las abscisas de los extremos. Para calcular la abscisa y para calcular la ordenada, el promedio de las ordenadas de los extremos. Entonces, vamos a sustituir, para calcular el punto medio, vamos a sustituir en la fórmula. Aquí nada más hay que corroborar que podemos tomar como X1, Y1 y como X2, Y2. Ustedes lo pueden graficar en GeoGebra. Y entonces el punto medio me va a quedar de la siguiente manera. Sumo las abscisas de los extremos, serían 2 más 8 sobre 2. Y esta comita separa la ordenada, las coordenadas, y nos quedaría acá Y1, que sería 1 menos 3 sobre 2. Entonces, el punto medio estaría dado por 10 sobre 2 y acá menos 2 entre 2. Entonces, esto sería punto medio 5, menos 1, serían las coordenadas. Y ustedes lo pueden corroborar, pueden dibujar en GeoGebra estas dos coordenadas y este punto y vean que queda exactamente a la mitad. Entonces, en resumen, esto lo pueden hacer sin procedimiento. Obviamente ustedes sí tienen que presentar su procedimiento, su fórmula, su sustitución, pero es muy fácil de determinar mentalmente. Nada más sumen 2 y 8, 10 y dividen entre 2, obtienen 5. Esas son las abscisas del punto medio y sumen las ordenadas. 1 menos 3 sería menos 2, entre de 2 sería menos 1 y esas serían las ordenadas. Entonces, de esa manera calculamos los puntos medios y son muy útiles para problemas de aplicación. Bueno, pasando al otro tema, área de polígonos, resulta ser que muchas veces en el plano cartesiano se terminan formando polígonos. En particular, vamos a empezar con la figura más sencilla, que es un triángulo. Entonces tenemos menos 2,2, menos 2, perdón. Es este punto A, aquí. Bueno, no me deja dibujar, permíteme. Menos 2, menos 2. No me deja, no aparece. Bueno, déjeme ver qué está pasando, por qué razón no me... Ok, me lo está dibujando. Bien, entonces, no sé por qué razón. A ver, déjeme intentarlo de nuevo. Menos 2, menos 2. Lo puso como... Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Ustedes en el plano cartesiano, ubiquen las coordenadas de estos vértices del triángulo. Déjenme ver yo qué puedo hacer aquí para que esta figura se me vaya al fondo, ¿sale? Entonces, se vaya al fondo de la expresión. Es muy complicado estar con estas cosas que simulan la pizarra porque pues no son muy sensibles. Entonces vamos a ver si aquí sí se puede. Menos 2, menos 2. Ahí está. No, perdón, ese es menos 2, menos 1. Aquí de rojo lo voy a poner. Ahora sí. Menos 2 sería este punto. El punto A, menos 2, menos 2. El punto B con coordenadas 1, 3. Y el punto C con coordenadas 4, menos 5. 4, menos 5, por hasta acá abajo. Bueno, voy a desaparecer esto. 4 menos 5 sería por acá. ¿Sale? Este sería el punto C.
4 menos 5. Ahí está. Entonces, si ustedes unen estos segmentos en su plano cartesiano, vamos a unir. Ahí está el triángulo. Y si yo les pidiera que ustedes me determinaran el área que queda dentro del triángulo, entonces, pues seguramente, pues pensarían en sacar la base y la altura de este triángulo. Y es lógico, ¿no? Pues no sabemos realmente si este triángulo es un triángulo rectángulo. Acuérdense que solamente en los triángulos rectángulos aplica la fórmula base por altura sobre 2. Si aquí hubiera un ángulo de 90 grados, pues estaría excelente porque ya sabría que esta es la base y esta es la altura. ¿Cómo lo podría yo demostrar que sí es un triángulo rectángulo? Bueno, pues la cuestión sería, aunque no es tan necesario, bueno, sí, ¿cómo lo podría yo demostrar? Sacando las tres distancias, la distancia de A a C, de A a B y de B a C, con la fórmula que vimos la clase anterior de la distancia, y una vez que tienen esas tres medidas, sustituyendo en el teorema de Pitágoras y viendo que estas magnitudes sí lo cumplen. Entonces, sí es un triángulo rectángulo y una manera de sacar el área de este triángulo, pues podría ser con esta fórmula. La base por la altura sobre 2, donde la base va a ser la distancia, con la fórmula de la distancia que vimos la clase anterior, la distancia del segmento AC y H sería la distancia del segmento AAB. Una vez teniendo estos valores, se sustituye, se divide entre 2. Bueno, resulta ser que dijimos que esto solamente aplica cuando los triángulos son rectángulos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo cualquier tipo de triángulo? Entonces, yo podría aplicar la fórmula de Herón. No sé si ustedes conozcan la fórmula de Herón de Alejandría, que pues nos dice que tú sacas el semiperímetro, que es la suma de los tres lados de tu triángulo, lo divides entre 2 y luego entonces el área del triángulo va a ser la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Hay muchos métodos. Entonces, ustedes tendrían que tener las tres medidas de los lados, es decir, sacar las tres distancias, luego sumar estos valores, dividirlos entre 2 y sustituir en esta expresión para obtener el área. Bueno, entonces ya les enseñé dos maneras de sacar el área de este triángulo, pero vamos a hacer una tercera forma propia de geometría analítica. Y eso es, decía yo, otro método para calcular esto, diferente a la base por la altura sobre 2 y la fórmula de Herón. Esta manera de calcularlo es propia de, pues de geometría analítica. Entonces, vamos a copiar, es que el detalle es que como tengo las ordenadas en una parte, bueno, voy a copiar de nuevo el ejercicio acá para que ya no haya margen de error. Entonces, voy a copiarlo. Y bueno, ya teniendo las coordenadas, les digo, vamos a hacer un arreglo entonces de esta manera. Esto tiene su justificación con los determinantes, pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera, un procedimiento más simple. Les decía yo que tienen que tener graficado en el plano cartesiano su triángulo para que los vértices sean consecutivos. Entonces, les decía yo que las letras de las coordenadas no significa que están ordenados ya, no van a agarrar A, B, C, tienen que graficarlo en el plano cartesiano, ver cómo está su figura e ir agarrando. Pueden ustedes tomar un sentido, no importa dónde empiecen, si yo empiezo A, puedo después poner el C y luego poner el B, entonces iría en contra de las manecillas del reloj, o bien en el sentido horario, que sería A, B, C. Entonces, cualquiera de los dos sentidos es válido siempre y cuando estén consecutivos. Entonces, aquí pongo menos 2, acá pongo 1, 3, y luego pongo 4, menos 5, y al final repito la misma, el mismo renglón de arriba lo bajo. Entonces, les decía yo que el área del polígono va a quedar determinada como la mitad
de pues este valor. Vamos a ponerle aquí no A, sino D de determinante. Entonces, la mitad de este determinante en valor absoluto. Es decir, la parte positiva, siempre que nos salga positivo. Entonces, vamos a calcular este determinante y ¿cómo lo hacemos? Pues fíjense que es muy simple. Vamos a poner un corchete aquí y vamos a realizar las multiplicaciones. Nos quedaría menos 2 por 3. Luego otra multiplicación cruzada más 1 por menos 5. Más otra multiplicación cruzada sería 4 por menos 2. Perdón, es que luego esto cuando se guarda falla la escritura. Sería 4 por menos 2, cerramos, menos, y acá escribiríamos entonces, ahora, ya que terminé de hacer esta multiplicación cruzada hacia abajo, voy hacia arriba. Sería menos 2 por menos 5, más, voy a multiplicar 4 por 3, más, voy a multiplicar 1 por menos 2, y ya que termino, cierro mi corchete. Entonces, vamos a hacer estas multiplicaciones. En este caso, pues voy a abrir un paréntesis porque lo de los corchetes, pues ya no va a tener función. Multiplico esto, me quedaría menos 6. Multiplico esto, me quedaría menos 5. Y multiplico esto, me quedaría menos 8. Menos, entre paréntesis, multiplico esto, me daría 10. Multiplico esto, sería más 12. Y multiplico esto, sería menos 2. Entonces, aquí me quedaría menos 6 menos 5 menos 11 menos 8 menos 19. Menos, y acá serían 22 menos 2 serían 20. ¿Sale? Entonces, serían menos 19 menos 20, pues son menos 39. Por lo tanto, el área del polígono sería igual al valor absoluto de menos 39 dividida entre 2. Esto nos da justamente 19.5 unidades cuadradas, porque es área. Entonces, tomamos la parte positiva de 39 para sacar el área y ese sería el área. Ustedes lo pueden comprobar sacando la distancia entre estos dos puntos, sacando la distancia entre estos dos puntos, haciendo la multiplicación de las distancias y dividiendo entre 2. O bien con la fórmula de Herón de Alejandría. Sacan las tres distancias, sacan el semiperímetro, perdón, sacan el semiperímetro y luego sustituyen esta fórmula. Bien, pues espero que más o menos les haya quedado claro. Para cualquier polígono aplica este procedimiento. Y bueno, pues quedaría de tarea entonces la página 29, 39 y 40 de su guía. Espero que más o menos se haya comprendido lo que les expliqué el día de hoy. Estamos en contacto para cualquier duda. Cuídense mucho y hasta luego.